En nuestra exposición anterior, mis queridos hermanos, en Primera de los Corintios, en el capítulo número 14, versos del 33 al 35, dijimos que el apóstol Pablo daba instrucciones específicas de cómo las mujeres debían conducirse dentro de la iglesia, así como sus acciones dentro del culto de adoración. Nuestro bosquejo era basado en que las mujeres, tenían que ser respetuosas, que las mujeres tenían que estar en sujeción y que las mujeres tenían que ser decorosas. Dijimos también que, no era un sentimiento machista de parte del apóstol Pablo, sino que solamente era como Dios lo había establecido, que el hombre debiera de estar ministrando directamente en el servicio, en el culto, puesto que el hombre fue creado primero, y en el caso desde el principio de los tiempos, Adán fue creado primero y después Eva. El día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a concluir con nuestro capítulo 14 y lo vamos a hacer también con la cuarta parte de nuestro título que hemos estado llevando a cabo, que son las acciones en el culto de adoración. Esta es la cuarta parte y esto corresponde directamente a Primera a los Corintios, en el capítulo 14, versos del 36 al 40. Ahora, aquí vamos a abordar algo importante, que son dos preguntas que reclaman una respuesta negativa, cada una de ellas. Por lo que si vemos en el verso número 36, recordemos que estamos en 1 Corintios 14, verso 36, lo voy a leer completo, dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Aquí vamos a entrar directamente a nuestro primer punto, que en el culto toda palabra proviene de Dios, o toda palabra proviene del Señor. El apóstol Pablo, como ya dijo en el verso 33, en donde él mencionó en esta misma epístola, en estos versos, decía que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y el apóstol está haciendo una observación de que en todas las iglesias de Jesucristo, donde se predica el evangelio, hay una sintonía o una réplica de acciones dentro del culto de adoración. O sea que en todas las iglesias se debe de llevar a cabo el mismo orden universal dirigido por el Espíritu Santo. O sea, conforme a la palabra del Señor y también conforme a los procedimientos dados por los apóstoles desde la iglesia primitiva. O sea que siempre se debe de llevar la misma forma en un culto, en la adoración, en la alabanza, en la predicación del evangelio, en la adoración a Dios, en la administración, ¿sí?, de las buenas nuevas de mi Señor y Salvador Jesucristo. Por lo que entonces podemos decir que en el verso 36, cuando dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Pablo les pregunta a los corintios de forma sarcástica si es que ellos como congregación se ven a sí mismos como una iglesia o como la iglesia madre, ¿verdad? O aquella que ministra a otras, o como que si ella hubiera sido la primera iglesia a la cual surgió precisamente el evangelio. Y esto es lo que más o menos pudiera mencionar en la primera pregunta. Y en la primera pregunta, aquí claramente el apóstol Pablo les está diciendo y les argumento, ¿fueron ustedes, la iglesia de Corinto, la que dio a luz el evangelio de Jesucristo? ¿O de ella, o de la iglesia de ustedes brotó o surgió el evangelio? Por supuesto que la pregunta la respuesta a esta pregunta es no, definitivamente no surgió de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Otras iglesias habían surgido antes, pero la segunda pregunta, vean cómo menciona, Pablo también les argumenta: ¿ustedes son los únicos en el mundo a quienes les ha llegado el evangelio de Jesucristo? La segunda pregunta viene precisamente del verso 36, en la segunda parte. ¿O solo a vosotros ha llegado? O sea, como diciendo, ustedes son los únicos a los cuales
Jesucristo escogió únicamente para que iniciara ahí el evangelio? Pues la pregunta también es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los corintios no inventaron la verdad de Dios. Los corintios no inventaron el evangelio. El evangelio se originó con Jesucristo, quien comisionó, ahora sí, al apóstol Pablo, que fuera directamente a los gentiles, y los corintios eran parte de este universo o de estos pueblos gentiles a los cuales se les iba a predicar el evangelio, ¿verdad? Pero eran pueblos paganos, y como también nosotros en su momento nos consideran muchas personas, ¿verdad? Todos los gentiles para los judíos son considerados como paganos, y nosotros somos parte de ese pueblo gentil, a quienes Dios permitió que nosotros fuéramos alcanzados a través del evangelio, ¿verdad? Ahora, si podemos ver claramente cómo es que dice en Hechos, en el capítulo número 9, ¿sí? Dice ahí cómo es que el apóstol Pablo había sido comisionado directamente a evangelizar a los gentiles. Y dice en Hechos, en el capítulo 9, verso número 15. Recuerden que el libro de los Hechos está después de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego está el libro de los Hechos. Capítulo 9, verso 15. El Señor le dijo, ¿a quién? A Pablo en este momento, ¿no? Que en ese entonces, antes de conocer a Jesucristo, era Saulo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿sí? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si vemos aquí, es la primera cita en donde claramente se ve cómo es que el apóstol Pablo fue comisionado directamente a hablarle a los gentiles. Si vamos ahí al capítulo número 22, verso 21, también de este libro de los Hechos, menciona claramente en el verso 21 del capítulo 22, y le oyeron esta palabra. Bueno, leo desde el verso 19, dice así el Señor: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, a los que creían en ti. El apóstol Pablo está dando su testimonio directamente ante los judíos, y dice así luego el verso 20: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Lo ves? ¿Cómo es que sigue hablando aquí el apóstol Pablo respecto a que él había sido comisionado directamente hacia los gentiles? Y entonces vemos cómo es que si bien cualquier iglesia podría a lo mejor jactarse de poder decir que pues ellos fueron comisionados a tener las brevas del conocimiento, y no es así, sino que tenemos que considerar que todos el día de hoy somos parte de un pueblo gentil al cual Dios ha escogido para glorificar su nombre y para que nosotros podamos ser alcanzados y ser salvados a través de la persona de Jesucristo con nuestro arrepentimiento en nuestro corazón, y así alcanzar el reino de los cielos. Por lo que pudiéramos considerar que ninguna iglesia debía de jactarse y decir que es la punta de lanza de la doctrina cristiana, o que tiene las brevas del conocimiento, o que son los primeros en tener el discernimiento de la palabra para otras. No es así. Debemos de considerar que si hemos sido alcanzados es que Dios mismo nos ha otorgado la bendición de conocerle, pero por su gracia, por su misericordia, por la revelación que Él nos ha dado a través de su maravillosa y preciosa palabra, a través de su Santo Espíritu. Un segundo punto, mis hermanos, es que, y lo dice precisamente el verso 37, es que en el culto toda palabra es mandamiento del Señor. Dice el verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo está aquí afirmando que como apóstol instruye, capacita y adoctrina, no precisamente bajo sus propios criterios o bajo su propia opinión, sino que toda enseñanza suya proviene del Espíritu de Dios y son mandatos de Dios mismo.
Ahora, ¿cómo es que podemos nosotros comprobar esto de que los escritos de Pablo son verdaderamente palabra de Dios? Bueno, aquí debemos de considerar que Cristo, o nuestro Señor Jesús, le otorgó a Pablo la autoridad y la revelación que lo capacitó para emitir mandamientos del Señor. Y esto es evidente, puesto que las cartas del apóstol Pablo fueron incluidas dentro del canon y consideradas como parte esencial del Nuevo Testamento y como parte de la palabra de Dios. Para ser muy claro, si nosotros no tuviéramos la epístola a los Romanos, que es la columna vertebral doctrinal de la salvación de todos los gentiles, bueno, no sabríamos por qué nosotros tenemos que ser salvados y que solamente a través de la gracia de Dios hemos alcanzado de su misericordia. O sea, en ese sentido tan grande está el asunto, ¿verdad? De que verdaderamente los escritos del apóstol Pablo son esenciales para que nosotros podamos entender la doctrina cristiana. Ahora, ¿significa entonces para nosotros qué cosa? ¿O qué significa para nosotros hoy día esta palabra o estas epístolas del apóstol Pablo? Bueno, pues significa que en un momento dado, todo aquel que pasa a un púlpito a dar palabra en una iglesia, bueno, pues debemos de considerar que Dios le otorga la capacidad a la persona que va a pasar al púlpito a emitir o a predicar la palabra del Señor para edificar a la iglesia. Debemos de considerar que es palabra y autoridad de parte de nuestro Dios, su palabra. Por ello es que es tan importante la responsabilidad que lleva un predicador al momento de pararse en el púlpito, de que solamente se debe de limitar a predicar la palabra de Dios y ninguna otra cosa, ¿verdad? No puede hablar de ningún otro tema. O sea que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hay una orden de parte de Dios. ¿Cuál? Lo dice el mismo verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, Pablo aquí está hablando con la autoridad que él tenía como apóstol, a diferencia de algunos de los corintios que asimismo se consideraban o se autonombraban, ¿verdad?, profetas o espirituales, y más bien eran unos charlatanes, sin ninguna autoridad de parte de Dios. Y entonces Pablo les hace ver a sus lectores que todo lo que él está escribiendo, toda su carta está inspirada divinamente por Dios, por lo que no son precisamente palabras humanas, sino que palabras que tienen, o la palabra que está dando, son palabras que tienen una autoridad divina. Y sus palabras son un mandamiento dado por mi Señor y Salvador Jesucristo, quien habla a través del apóstol Pablo. Por esto es que los corintios debieran de mirar más allá de solamente las cartas del apóstol Pablo escritas por él mismo. O sea, dicho de otra forma, debemos de mirar más allá de tan solo papel y letras en la escritura, sino que debemos de mirar a Jesucristo detrás de ellos y detrás de todos estos escritos que nos habla directamente a nuestro corazón. Y así debiera de ser toda la escritura para nosotros. Debiera de ser la escritura considerada en un estándar divinamente leída y tomada y llevada a cabo al corazón para obedecerla, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en todo caso los destinatarios, que somos nosotros, que hemos sido nacidos de nuevo y dirigidos por el Espíritu Santo, debiéramos de tener mucha atención en las palabras divinamente inspiradas por el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque todos aquellos que han sido nacidos de nuevo son llenos del Espíritu Santo y demuestran en su actitud, palabras y pensamiento, ¿verdad?, un sometimiento y una obediencia inmediata al mandamiento del Señor. Estos son los que son verdaderamente espirituales.
que obedecen al Espíritu de Dios, que obedecen la palabra, que se someten a los designios y a los mandamientos del Señor. Pero hay otros que se colocan por encima o se colocaban por encima del apóstol Pablo y se oponían continuamente a sus enseñanzas. ¿A cuáles? A las de Pablo, ¿verdad? Y no consideraban sus escritos como divinamente inspirados. A estos, el apóstol Pablo entonces les entrega una advertencia de muchas consecuencias, una advertencia que llegaría al punto de que ellos mismos pudieran negar inclusive a la persona de Jesucristo y autonombrarse ellos mismos como profetas, o ellos mismos se podrían autodominar como personas ungidas para solamente hablar del Evangelio. Y esto es bastante grave. Entonces el apóstol Pablo aquí les da o les hace una advertencia para todos aquellos que hacen caso omiso o que en su momento le dan la espalda al mandamiento de Dios. Y esto no solamente sucedía en los tiempos del apóstol Pablo, sino que sucede también hoy día. Cualquier persona puede levantarse y creerse una persona que es profeta o que puede interpretar la Biblia a su modo, a su beneplácito, a su beneficio y a su conveniencia. Y eso no es así. O sea que en todo caso pudiéramos considerar que nos lleva esto a que es el mismo problema de ese entonces de los corintios. Este mismo problema se lleva a cabo hasta el día de hoy. Por ello es que también nos lleva a nuestro tercer punto. En el culto no podemos ignorar a Dios. En el culto no podemos ignorar a Dios. ¿Qué es esto? ¿Sabían ustedes que en ocasiones muchas personas que asisten a las iglesias pueden escuchar del Evangelio, pueden escuchar los designios de Dios, pueden escuchar palabra de Dios, pero nunca obedecen a Dios? Hay iglesias cristianas en donde pudieran asistir y conocer del Señor. Les dicen palabras, pero les gusta más la atmósfera espiritual. Les gustan mucho los eventos, pero Jesucristo está totalmente apartado de ese grupo. Hay lugares en donde prácticamente han ignorado precisamente a Dios. ¿Por qué? Porque ya no se predica palabra, se predican otro tipo de cosas, ¿sí? Y a veces le dan más honor a otras cosas que al mismo Señor y Salvador Jesucristo. Por ello es que decimos en este tercer punto, en el culto, no podemos ignorar a Dios. Pero dice aquí, en el verso 38, mas el que ignora, ignore. O sea, le está diciendo el apóstol Pablo a todos aquellos que se consideraban por encima de él y que creían y se denominaban ellos como apóstoles, ¿sí? Que definitivamente estaban ignorando lo que Dios decía y no estaban conociendo al Señor. Es más, ya lo habían sacado de su iglesia, ¿sí? O ya lo habían sacado del entorno de su congregación. Y cuando dice aquí, en el verso 38, más el que ignora, ignore, es como, es decirlo de otra forma. Y sería como decir, si alguno desatiende al Señor, la misma persona va a ser desatendida por Dios mismo. O sea que, si no escuchamos a Dios, ¿cómo podríamos acercarnos a que Él escuchara nuestras peticiones? Si nosotros no obedecemos a Dios, ¿cómo creeríamos que podemos llegar al cielo? Son cuestionamientos que nosotros mismos podemos hacer a nuestro propio corazón, a nuestro propio entendimiento. Entonces aquí Pablo solo confirma lo que mi Señor Jesucristo había dicho en los evangelios, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 10, verso 33, menciona: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, pudiéramos añadir ahí, cualquiera que me dé la espalda, ¿verdad? A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En resumen, pudiéramos considerar que Dios mismo es quien va a emitir un juicio en aquel día, en donde prácticamente Él vendrá, mi Señor Jesucristo, en las nubes,
y podría ignorar o desconocer a todos aquellos que se han empeñado en menospreciar su palabra. O sea que mi Señor Jesucristo podía desconocer a todas aquellas personas que hasta el día de hoy le siguen dando la espalda, porque no lo consideran como Salvador, porque tan solo lo consideran como un profeta o como un maestro, pero no precisamente como el Salvador de sus vidas. Es más, hacen a un lado la obra redentora de mi Señor y Salvador Jesucristo. Desconocen su doctrina y desconocen precisamente quién es el Dios de los cielos. Por ello es que esta es la más severa, podríamos decir, advertencia que hace el apóstol Pablo en toda esta epístola, ¿sí? En el capítulo 14, pronunciada hasta hoy. ¿Por qué razón? Porque nos pueden advertir que existe un infierno, pero el hecho de que diga el apóstol Pablo y que repita lo que dice mi Señor Jesucristo, que para muchos van a ser desconocidos y para muchos los va a desconocer mi Señor Jesús en el momento que venga en las nubes, esto nos debe de llamar la atención. Dice el verso 39, así que hermanos, procurad profetizar, o sea, procurad predicar, y no impidáis el hablar en lenguas. Y el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Tenemos aquí las tres últimas observaciones que hace el apóstol Pablo de la larga exposición que ha hecho sobre el tema de la profecía y del hablar en lenguas, ¿verdad? Y hace tres observaciones. Bueno, la primera la hace directamente, bueno, pues en el verso 39, ¿verdad? Y casi se puede decir que repite las mismas palabras que utilizó o que mencionó en el verso número 1. En el verso número 1 dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo profeticéis. O sea, aquí está hablando prácticamente de lo mismo, como dice el verso 39. Así que, hermanos, procurad profetizar, ¿verdad? Y entonces aquí está instando o está provocando a los mismos lectores a que en su corazón constantemente prediquen el Evangelio, como lo dice claramente 1 Tesalonicenses 5:20, no menosprecéis las Escrituras, sino que tenemos constantemente que estar hablando del Señor Jesús, tenemos constantemente que hablar de la muerte y resurrección de mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Lo segundo es que manda a los corintios a que no le prohíban a la gente hablar en lenguas. ¿Por qué razón? Si ya a lo largo de todo el capítulo está diciendo que el hablar en lenguas estaba de más y que solamente por intérprete. Bueno, aquí solamente está diciendo el apóstol Pablo, bueno, no le prohíban a la gente que quiera hablar en lenguas. O sea que quien lo desee, hágalo, pero hágalo para sí mismo, porque no hay intérprete. Pero no lo haga para la congregación, porque eso podría ser piedra de tropiezo para todos los fieles. ¿Por qué? Porque como lo vimos claramente, ¿sí?, en versos anteriores, que si alguien entrara directamente a la congregación, ¿qué es lo que va a decir? Que estamos locos. Y eso no deberá de ser, ¿verdad? Entonces, aquí vemos claramente que no hay una incongruencia, sino que todo va de acuerdo a como nuestro Dios lo había establecido. Hay una tercera observación y les recuerda que todo debe de hacerse en forma apropiada y ordenada, ya que al reunirse como iglesia, ¿verdad?, para estar en la presencia del Señor, bueno, pues hay que entender que uno se reúne como congregación buscando estar en la adoración al Señor, buscando estar en su presencia, buscando tomar esa solemnidad de lo que significa estar en la presencia del Señor. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, el hecho que entremos directamente a la congregación, entremos en adoración, que estemos dentro del culto, ¿verdad? Esto implica que debemos de tener un respeto y una solemnidad a la ocasión de la reunión. Y esta reunión en su momento debe de ser llevada a la altura de las circunstancias por estar ante la presencia del mismo Salvador y del Creador del mundo. O sea que esto implica
que en la iglesia debemos siempre de hacer todo con un orden exageradamente y minuciosamente excelente. ¿Por qué? Porque se trata de adorar al Dios de los cielos, al que es nuestro Salvador y al único Rey que habita y vive en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué tan enfático el apóstol Pablo en estas últimas 3 observaciones? Bueno, hay que considerar que dentro de la iglesia de Corinto había desorden, habían cosas impropias. Y entonces el apóstol Pablo es enfático a ser contundente al final de este capítulo al decir, estamos en la presencia de Dios cuando nos reunimos como iglesia. No es juego y todo debe de hacerse decentemente y con orden. Con esto concluimos el capítulo número 14, mis queridos hermanos, y queremos poner también a su disposición la próxima semana el capítulo número 15, para lo cual vamos a orar el día de hoy y seguiremos también estudiando cada uno de estos conceptos y sobre todo llevando nuestro estudio verso a verso. Cuídense, que Dios bendiga sus vidas y que Dios nos guarde. Hasta entonces, mis queridos hermanos, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos das para poder clamar a ti, para poder también escudriñar tu palabra y estudiarlo. Ayúdanos a poder ser precisos, Señor, en todo concepto. Permítenos el poder ser edificados, capacitados, instruidos a través de esta palabra tuya y que tú, mi Señor, siempre ministres nuestros corazones. Guarda, bendito Señor, nuestras vidas y permítenos siempre estar a tus pies para tu gloria, para honrarte y para exaltarte. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén.